Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una noche más a Curiosidades y más. Hoy vamos a estar tocando un tema pues que a lo largo de los años ha sido una incógnita que no hay datos oficiales, la milicia de los Estados Unidos lo oculta y bueno, vamos a sobre el Área 51 y el proyecto Abigail. Y bueno, vamos a empezar y vamos a darle la bienvenida a Albert. Hola, buenas noches. ¿Cómo es? Espero que estén muy bien y bueno, sí, vamos a hablar de un tema bastante controversial, la verdad. ¿Cómo estás, Ariana? Hola, hola, muy bien, un placer estar aquí con ustedes y también un placer hablar para los que nos están oyendo ahora sobre este tema muy, como dijo Albert, controversial y polémico, pero muy interesante a la vez. Exactamente, bueno, vamos a empezar. Y primero quiero decir que el Área 51 ha sido muchas cosas, ¿verdad? Se supone que es una base militar y esa es la información oficial. Más es algo imposible que la gente no sepa las cosas que se hacen ahí, que a lo largo de los años se ha hablado sobre contacto con extraterrestres, que hacen experimentos con humanos, experimentos con aliens y bueno, gran cantidad de cosas. Em, Inicialmente, el Área 51 de verdad iba a ser solamente una base militar, pero la eligieron para hacer todo tipo de proyectos y experimentos, ya que estaba en el desierto y por ende era muy difícil que la gente se enterara de las cosas que se iban a hacer ahí. No sé si alguno tiene algún aporte. Albert. Ok, ok. Sí, sí, en realidad sí, es una base que sí, tiene mucho misterio y mucha polémica y muchas cosas interesantes alrededor de ella. O sea, mediante ha transcurrido su historia, ¿verdad? En el mundo ya conocida, obviamente. Y sí, bueno, una de esas historias son muy polémicas, es la que vamos a tratar hoy sobre el caso de Abigail, que es bastante controversial y que todavía se especulan muchas cosas de que ese proyecto todavía sigue, si así se podría llamar, en pie o vivo. Ariana. Sí, el proyecto Abigail fue un proyecto que fue hace mucho tiempo. Muchos dicen que fue entre la época de los 50 o de los 70, pero eso depende de las fuentes. Bueno, se trata de un científico. Resulta que el científico trabajaba en el área 51 en experimentos humanos. Y bueno, en una de esas pruebas se necesitaba otro, como se le dice, en ratón de laboratorio humano, y él dio a su propia hija, que era Abigail Wester. Y bueno, resulta que eso es algo muy perturbador, un padre que da a su hija para experimentos que él hasta sabe que pueden matarla. Eso es lo más perturbador del caso, además. Bueno, ella primero comenzaron a darle líquidos radioactivos en la piel, como baños de líquidos radioactivos, hasta que su piel se fue quemando y se ponía más arrugada, más gruesa, y después esta radioactividad se la empezaron a dar por diferentes medios, desde la radioactividad normal, por gas, diferentes medios, y esto le fue provocando muchas, muchas heridas graves. Además de esto, fue perdiendo su apariencia humana, transformándose en otro ser. Primero fue obviamente su piel, empezó a tornarse diferente, como ya dije, gruesa, eh, y con signos de quemaduras. Luego fue perdiendo el cabello, mm, en toda parte de su cuerpo quedó como si fuese un tipo de monstruo, se ve como si fuese un monstruo. Luego empezó por parte mental, además de física, y,
y empezó a perder la cordura viendo todo lo que le estaba ocurriendo hasta transformarse en en solo un experimento más. Después intentaron salvar, aunque sea su parte mental, pero al ver que no era posible, siguieron con los experimentos, con las inyecciones o con diferentes medios. En algún punto su padre empieza a sentir la culpa y se suicida. Y ellos, los otros científicos, la dejé, solo la dejaron viva como, obvio, una, y hay trabajadores del Área 51 que hasta afirman que han llevado en sus años de servicio comida a una especie de jaula, pero nunca supieron qué era lo que había ahí. En algún momento siguieron con los experimentos y decidieron matarla, pero ella se escapa. Ella logró escapar hacia el desierto, como el Área 51 queda en medio de un desierto, logró escapar al desierto y aún no se ha encontrado. Luego empezó otro acontecimiento llamado la Casa de Abigail, donde por ser un ser muy desestabilizado mentalmente, empezó a ser un peligro y se vieron casos de soldados desaparecidos por los alrededores y luego se encontraban sus cuerpos hasta mutilados. Entonces empezó un proyecto de casa para intentar traerla, donde según salieron muchas fotos que se tomaban y se filtraron y bueno, mucha gente dice que ella sigue viva en esta época y hay turistas que han ido a ese desierto y han visto un ser extraño, un monstruo, o que lo han escuchado, o que han visto rastros de sangre hacia cuevas o hacia rocas. Obvio, esto no se puede confirmar, pero tampoco se puede negar. Se dice que gran parte del propósito del proyecto de Abigail era construir el soldado perfecto, ya que se avecinaban pues las guerras que ya conocemos. Y se le empezó a administrar todo este tipo de radiación por diferentes medios, porque lo que querían ver era si podían lograr que un soldado aguantara una bomba nuclear de manera que no le afectara. Se dice que fue con voluntad propia, lo cual sinceramente no lo creo. O sea, no creo que la niña se haya ofrecido y aunque así fuera, sería una gran irresponsabilidad por parte del científico Wester que hiciera algo así. O sea, es una atrocidad. Otra versión se dice que ella tenía una enfermedad terminal y que iban a utilizarla y de esa manera no solamente la iban a curar, sino que también iban a lograr la creación del soldado perfecto. Sí, sí, sí es cierto, sí es cierto. Sí, y eso Dale, prosigue. Dale. Sí, exacto. es importante también aclarar que para la gente que no vio nuestro video de la Deep Web, a través de la Deep Web también se filtraron videos, lo cual no se sabe si son reales o no, pero son muy perturbadores. Se ve como Ariana la describía, sin cabello, con las manos deformadas, tenía unas alturas, o sea, algo impresionante. Se dice que tenía un apetito voraz, cosas increíbles. Albert. O sea, sí, ella era una persona que era muy linda físicamente, eso era lo que nos decía mucha gente, que era una mujer muy hermosa, pero que, bueno, por desgracia, su padre, ¿verdad? Que, bueno, la verdad yo no lo veo, no sé ustedes, pero creo que estaba muy bien de la cabeza en ese momento ese men, porque que haya hecho semejanza con su hija, de verdad no lo veo algo, pero quién sabe si era por algún motivo o circunstancia familiar, tal, quién sabe, o sea, nadie sabe el trasfondo de todo eso, pero sí, ella era una Bueno, muchacha muy linda que de verdad la destrozaron por completo y ella no se sabe en estos momentos dónde está. O sea, las dos teorías conspirativas que siguen diciendo es como la que dice Ari, que se encuentra en el desierto por allí rondando, y la otra es en la que esa criatura se escapó de su celda, logró escapar de su celda, pero
se quedó en como te digo, en un sector del área 51, pero entonces todas las entradas y todas las salidas las sellaron, ¿verdad? Para que no se escapara de allí, ¿verdad? Para que no saliera. Pero actualmente mucha gente dice que ese sector del área 51 está totalmente deshabitado, o sea, no hay operaciones allí ni nada. Entonces, esa es otra cosa que también hay que evaluar, o sea, que yo la veo un poco más creíble. Lo curioso de eso de información es que se dice que en exactamente ese punto que no hay operaciones, hay un gran, por decirlo así, un gran edificio blindado con soldadura extrema. Y entonces mucha gente, bueno, inclusive un empleado que pues, obviamente sabemos que ellos firman contratos de confidencialidad, pero una vez que se retiran, algunos se atreven a hablar. Pero digamos, se dice que se escuchaban gemidos, cosas horribles y que sí, habían encargados de llevar comida ahí y pues, o sea, eso da mucho para pensar, porque sinceramente yo creería que un proyecto así, con tanto químico, tanta radiación y todo, bien podrían haberle alargado la vida hasta el día de hoy, porque sinceramente de haberse escapado ya sí hubiera habido información filtrada y muy probablemente fuera un caso más abierto Exactamente. a la población. Sí, o sea, hubiera muchísimas más fotos sobre ella, porque claro, nunca hace falta o alguien que esté atento de un caso así, o sea, siete, pues hay gente que es así. Y sí, o sea, también una cosa que contaron un poco fue la parte en la que ella, ¿verdad? Cuando el padre se decide suicidar, él dejó una nota diciendo que por favor no la mataran, o sea, que vieran cómo cómo la daban viva, pero, Alimentar. ajá, entonces ellos cumplieron la promesa del padre de ella, pero porque claro, ya era una carga para el Estado, ¿me entiendes? O sea, ya el nivel de la que ella pedía y ya simplemente ya no era útil para el Estado, o sea, ya no, algo también un poco es una teoría más realista, ¿verdad? Que ya no era útil para el Estado, entonces llegaron y decidieron, bueno, vamos a cumplir la promesa de no matarla sinceramente, pero vamos a dejar de darle comida. Entonces la dejaron, pasaron los días, semanas y hasta meses, ¿verdad? Casualidad. Y seguía viva, o sea, sí se llegaban hasta allá y todavía se escuchaban sonidos de ella que provenían llorando, pidiendo comida, ¿verdad? Y todo eso. Y me imagino que por eso fue que ella se salió de la celda buscando desesperada. Y sí, sí, pudo supuestamente atacar a algunas personas y bueno, ya saben, ya comérselas o lo que sea. Y bueno, o como hasta Sí, los... sí, se encontraron cadáveres desgarrados. Exactamente. Fueron cosas, la Exacto. verdad, sorprendentes porque, digamos, otro dato que se dice que, como les explicamos, ok, aquí, digamos, primero no podemos afirmar algo No, porque no hay datos concisos de esto, pero se dice que al científico Wester le habían prometido grandeza y gloria si lograba, pues, construir al soldado perfecto, ¿verdad? Y bueno, desde ahí han salido muchas cosas. O sea, aquí existe una píldora militar que fue creada en laboratorios, muy probablemente en el Área 51, que logra que un soldado pueda estar en acción por 3 días y 3 noches sin comer. Pero como les explico, o sea, es algo difícil de creer. Otra gente dice que todo es un mito, pero cuando salen tantas cosas a la luz, ya deja de ser un mito, sino que se convierte en algo que no se ha revelado al 100%. exactamente. Es algo que bien podría ser realidad, pero Exacto. tampoco es que podría ser tanto como nosotros lo creemos. También puede ser, puede tener otra realidad que nadie conoce. Ari, Sí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hay otros proyectos con soldados. La mayoría son con soldados, obviamente por las guerras o las batallas que se pueden avecinar. Otro experimento que hay es el de quemarle los nervios en una operación quirúrgica a los soldados para que no puedan sentir físicamente dolor. Así son más efectivos en batalla. Digamos, si tienen alguna herida, aunque en realidad puedan morir,
no sienten dolor y eso les da más capacidad. Otro experimento que hay es el de también por una operación quirúrgica, desgarrarle diferentes músculos, haciendo que los músculos tiren hacia una misma dirección, porque como todos sabemos, cuando uno hace algo con los brazos o con las piernas, un músculo se relaja y un músculo es el que tira. Pero si en realidad se pudiese lograr que los dos músculos pudieran tirar al, hacia la misma dirección, pudiésemos levantar hasta 25 toneladas, y eso es lo que estaban experimentando. También se especula que hay diferentes armas de guerra, armas mortales, o bombas que se podrían tirar a países matando a su población, pero sin destruir el territorio, como para guerras Sí, las territoriales, por bombas ejemplo. sónicas. Esto es otra teoría que se dice que es exacto. Entonces, en el área 51 dicen que la mayoría de los experimentos son para guerras, o también otras cosas que se ven mucho y que son la mayor parte de las teorías es sobre el contacto alienígena o el contacto extraterrestre, tantos ovnis o vida inteligente fuera de la Tierra. Esas son otras de las teorías más especuladas sobre el área 51 y las que más Sí, han a tomado inicios de fuerza. que, bueno, cuando Apple sacó el iPhone 3 y el iPhone 4, salieron muchas teorías que decían que se habían hecho tratos con alienígenas que a cambio de cierto dominio invisible hacia nosotros, la población, les iban a entregar tecnología para eso, pues, para venderla y para lucrar y de esa manera de negocios millonarios que cumplían con intereses de personas muy importantes y de esa manera ellos también al mismo tiempo iban pues como apoderándose un poco de la población. Otro día podemos hablar, por ejemplo, sobre los reptilianos, ¿verdad? Que se les dice Ah, que se dice que grandes Sí, o lo líderes de la población mundial, son extraterrestres camuflados. bueno, sí, pues sí, es algo exacto. controversial, pero bueno, tú sabes que mucha gente ya cataloga eso como algo estúpido, es algo, bien podría ser verdad, nadie sabe, pero de todas formas es algo que está muy, ¿cómo te digo?, muy crítico y bastante dudoso. Es algo bastante dudoso, son informaciones que no están. Albert, pero por qué dices que puede ser Exacto. dudoso? O sea, la pregunta aquí es esa, ¿por el ser humano le tiene miedo a lo desconocido y por ende bloquea eso? O sea, bloquea esa información que te pone nervioso. Yo no lo veo imposible, o sea, no, como lo mismo que digo anteriormente, o sea, no lo puedo afirmar, pero digamos, no sería nada extraño que tengan el control. Por ejemplo, el día de ayer que hablábamos, el caso de Joe Biden, que no va conectado con el tema, pero vimos esos gustos tan extraños, ¿verdad? Por, Por, cier- por la población de menores y esas cosas de ahí no son normales y uno no sabe qué puede haber detrás de esas personas. Entonces yo sinceramente yo no lo veo descabellado. bueno, tampoco así, o sea, nadie que es mentira lo de los reptilianos. Pero claro, vamos a Bueno, abarcar un poco ese tema porque también tiene que ver un poco con el área 51 en sí. Pero no estoy diciendo que sea mentira, pero lo que digo yo es que no hay suficientes pruebas para que tal persona y que tal figura pública sea una persona o que tenga esos rasgos físicos o que simplemente no lo veo creíble, o sea, no lo veo posible por las pocas pruebas. Sí, bueno, yo sí puedo, bueno, yo y gran cantidad de ufólogos pueden asegurar que hay vida extraterrestre, porque de eso sí hay Ah, eso cientos sí, de pruebas y verificadas que no son fotomontajes, no son cortometrajes de Hollywood. Y bueno, o sea, por ejemplo, hace unos años no sabíamos ni siquiera que iban a existir los celulares. No sabíamos que se iba a poder hablar como lo estamos haciendo nosotros, de un país a nada de otro. país a país.
o sea, cosas así, sinceramente, digamos, solo se veían cuando salió, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, que uno decía, jaja, sí, claro, cómo no. Y al día de hoy, por ejemplo, usted habla por ejemplo, yo he hablado con mi papá en el caso, y él me dice, hace años, ja, ¿quién iba a pensar que se iba a poder mandar una foto por un aparato? Eso sí es verdad. Es, exacto, aunque también hay otra cosa que son las teorías que uno piensa que es una cosa, pero en realidad tiene una verdad lógica. Claro, esto se ve, pero obviamente nada se puede ni negar ni afirmar hasta que haya pruebas contundentes. Por ejemplo, una de las primeras veces en las que se empezó a interesar sobre el Área 51 fue cuando unos pilotos de avión estaban en un vuelo comercial y de repente vieron diferentes luces volando a una altura supersónica o, y a una velocidad increíble. Ellos automáticamente pensaron que eran ovnis, pero en realidad eran jets supersónicos del Área 51 porque en esta base también se practican pruebas con diferentes aviones. Luego que ellos llegaron, las autoridades le hicieron firmar un contrato de confidencialidad para que no dijeran nada. Aquí se ve falsamente que no eran ovnis, pero han habido avistamientos de ovnis que lógicamente no son de aviones, como digamos casos de avionetas o de pilotos que han estado eh, sobrevolando un área y de repente sus últimas palabras fueron, por ejemplo, hay algo encima de mí, es como y no es un avión. Y de ahí se desaparecen y no se vuelve a saber de ellos. Y se sabe que no es un accidente porque no queda ni rastro. Entonces, aquí, la cual sería la verdad lógica, es algo que siempre los científicos y las autoridades o los medios han intentado descubrir, pero es algo extremadamente difícil de decir, porque tanto podría ser diferentes cosas que uno podría hacer creer ficticias, desde portales que se abren en cualquier lugar, o hasta ovnis secuestrando humanos, o hasta algo como un ataque terrorista de otro país, pero aunque no se pueda negar que tal vez eso tiene que ver con la vida inteligente de otro planeta, también podría ser algo normal y lógico. Claro, cada persona tiene sus criterios y su perspectiva, pero esto también dependería de las pruebas que uno tenga para verificar esa Sí, teoría. bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Chicos, vea, tenemos problemas de audio un poco, entonces no sabemos si es la red o son los micrófonos. Tratemos de alejar un poquito el micrófono Eh, para ver si es la red o es que tenemos muy sí, cerca el sí, claro. micrófono. Sí, es que sí, siempre es algunos problemas ya con la red y todo eso, porque claro, se escucha de repente. Pero claro, siempre es por la interferencia. Acuérdense que estamos en Venezuela y no es que el internet sea muy bueno. Pero bueno, ya Sí, recalcando sobre el tema del Área Sí, 51, aquí, no sé, yo digo que mis conclusiones respecto a eso, o sea, todavía sigue siendo algo totalmente tabú en Estados Unidos, o sea, nadie puede acercarse a niveles críticos, o sea, a distancias muy cerca, porque, o sea, obviamente, ya cuando estás muy cerca o estás relativamente cerca, ya te detienen o sea, ha pasado con familias y todo eso, o sea, han obligado, por ejemplo, yo me acuerdo de una vez que estaban grabando y todo eso, estaban pasando por ahí, por ese fue en donde, en el desierto de Nevada, ¿cierto? No, creo que sí. Bueno, estaban por allí haciendo excursión y todo eso, y de repente, bueno, se acercaron hasta allá, bueno, vieron los carteles y les dio curiosidad seguir. Entonces, siguieron y todo eso, y llegó un momento en el que los interceptó una camioneta y todo eso, y los bajaron de una forma hostil, o sea, y todo eso, y había un menor, y claro, eso a veces deja como que cierta, ¿cómo te digo? Ciertos pequeños en los menores, porque, o sea, uno en un momento así, no se imaginan la gravedad de la situación y pasan cosas tan repentinas que, bueno, si pasan ese tipo de cosas raras, y bueno, es como sigo diciendo, o sea, imagínate, con una familia no tuvieron piedad, o sea, con alguien que sí esté capacitado o que se quiera meter más adentro, ahí sí ya no se sabe qué es lo que podría pasar con esa persona. Por eso es que en lo que me quiero referir es a eso, o sea, sí, que sí, el Área 51 todavía es un lugar en el que no se puede
ni asomarse, ni llegar hasta allá cerca, porque no se sabe qué es lo que puede pasar contigo. Sí, bueno, en ese caso, digamos, yo también había escuchado que en ese mismo caso, pues, era el mismo trabajo que donde lo bajaron, les quitaron todo dispositivo electrónico, o sea, cámaras, celulares, todo lo destruyeron porque, no sé, o sea, realmente esas son las cosas que dan que pensar. Yo, digamos, también escuché sobre un muchacho que, digamos, obviamente al haber una cerca eléctrica, metió un dron y el dron apenas cruzó unos cuantos metros de la valla, le dispararon al Ujú. dron. Claro, claro, tienen eso ambiente vigilado. Tienen sensores muy importantes. Lo que pasa es que eso también, digamos, son cosas digamos, yo pensaría que ellos si no revelan eso es porque ellos creen que el ser humano no está listo para eso. Lo que pasa es que también es un poco egoísta que ellos sean los que deciden quién puede saber y quién no. Por ejemplo, en el caso de las torres de Chernobyl, de la explosión nuclear, que obviamente fue un terreno que se abandonó por cuestiones lógicas de la radiación. Fue igual, sobre las propias torres, un muchacho igual puso un dron y igual le dispararon. Entonces, digamos, son cosas que por alguna u otra razón uno no sabe si es mejor que se queden guardados y sacarlas a la luz. Gente curiosa como nosotros, claro que nos encantaría saber más, pero bueno, o sea, son datos que son inaccesibles. O sea, te detienen, te quitan cámaras, te quitan la computadora y bueno, eh, son cosas sorprendentes. O sea, yo he escuchado también que la gente que rompe los contratos de confidencialidad, y eso sí, sí hay muchísimos reportajes, la gente los puede buscar en Discovery, donde los visitan hombres de negro, que le llaman a ellos, pero no, obviamente no son los de No, Men in no, Black, ¿verdad? obviamente De la no. película, sino que son unos hombres que vienen en un auto del gobierno, vestidos de negro, con lentes y demás, y cuando alguien ha roto el contrato, ellos vienen, se bajan, le disparan en la cabeza y desaparecen. Y eso, o sea, está más que probado. O sea, realmente sí, de eso sí hay Sí, pues. muchísimas pruebas. No se sabe si era porque tenían información política o información, pues, de este tipo, ¿verdad? Controversial a nivel de extraterrestres, alienígenas y todo. Se dice que los grises, ¿verdad? Que son un tipo de alien, sí tienen contacto con el gobierno de los Estados Unidos y que de hecho su base militar, pues donde sucede el tipo de contacto, es el Área 51. Y hace poco, relativamente por el 2000, tiraron una información que decía que se habían abandonado la totalidad de operaciones en el Área 51. Pero de ser cierto, ¿por qué sigue siendo restringido? ¿Por qué no permite más información sobre eso? ¿Verdad? Entonces es lo que le pone a Sí, pensar es a uno. cierto. Ah, yo opino que sí, puede ser que puede ser totalmente falso, o Sí, sea, y exacto. que estén como se le llama aquí, o sea, tirando como una cortina de humo para ya la gente curiosa diciendo, no, bueno, ya ahí no hay nada que tengan, ¿para qué vamos a llegar hasta allá? Entonces, eso es como yo digo, o sea, es como una cortina. Obviamente ellos siguen haciendo cosas extremadamente raras allí en esa base. Sí, Exacto. Además, hay una advertencia total en eso porque mucha gente se ha dado cuenta o hasta han dicho en público, la gente del área 51, que no, que es muy peligroso acercarse ahí porque, por ejemplo, eso es algo muy raro. En otras bases, cuando uno se acerca, normalmente solo te detienen o si haces algo en donde ya te pasaste de la raya, puedes ir preso a la cárcel. Pero en el área 51 es diferente. Si te pasas de la raya, los soldados tienen permiso de usar fuerza letal. Y eso es algo extremadamente raro porque normalmente en una base normal solo o te dan una multa o puedes ir preso, pero
eso es muy extraño que en una base militar los soldados tengan permiso de usar fuerza letal y sus armas contra civiles. Eso es algo sorprendente. O sea que eso significa que la protegen al área 51. Además, también se dice que por los alrededores está llena de sensores para ver cualquier persona que se quiera escabullir. Entonces uno se pone a pensar, si eso simplemente es una base de entrenamiento o una base aérea o lo que sea, ¿por qué es que es tan protegida? ¿Por qué tiene tantos artefactos que en otras bases no se ven? ¿Por qué los soldados pueden matar a una persona, a un civil, que se pase de la raya ahí? O sea, son preguntas que uno las piensa y se da cuenta de que no es algo normal. Sí, sí, no, no, esas son cosas muy extrañas que no deberían de suceder, o sea, son cosas que Está contundente. sí, a uno le ponen a dar vueltas la cabeza, más, o digamos, gente, por ejemplo, gente como nosotros que manejamos información, digamos, que sale de la Deep Web y todo ese tipo de cosas, y nos encontramos archivos y fotos y información perturbadora a nivel de la milicia estadounidense. Obviamente, no podemos decir que solamente en Estados Unidos, porque, o sea, si sucede en Estados Unidos, probablemente suceda en potencias militares como Rusia, como China. Y bueno, los avistamientos de ovnis sí es algo muy común, porque, digamos, yo inclusive puedo afirmar que yo fui testigo de uno. Y entonces, digamos, esas cosas, digamos, al usted saber que existe vida extraterrestre, dele rienda suelta a su imaginación. No sé si alguno de ustedes, digamos, alguna vez ha tenido una experiencia así, porque la verdad es que uno se queda así como, ¿qué está Exacto. pasando? Uno siempre queda con la incógnita, ¿verdad? O sea, que uno dice, pero, o sea, ¿qué explicación tiene semejante, cómo te digo, acontecimiento y cosas, historias perturbadoras y locas que salen de esas bases, que de verdad, o sea, no, la mayoría no tienen respuesta. Y, o sea, y no es tanto respuesta de, de teorías, sino respuesta del mismo gobierno. Porque, o sea, siempre le sacan un tema así y ellos simplemente lo pasan. O sea, dicen siguiente tema y, o sea, no, nunca recalcan sobre qué es exactamente y cuál es la finalidad de esa base. Simplemente antes y bueno, y todavía se siguen creando, obviamente, armas de todo tipo, ¿verdad? Armas militares relativamente innovadoras, que de verdad, o sea, cosas extravagantes y locas que se siguen creando allí. O sea, y eso es algo que uno crea la incógnita, porque ¿para qué se están preparando tanto? Eso es lo que me parece extraño. ¿Para qué se están preparando tanto? ¿Será que ellos saben algo que nosotros no sabemos? Sí, sí, Bueno, bueno, adelante, Ari. bueno, sí, eso es obvio, eso, pero algo también que en lo que uno también se debería de poner a pensar es, ¿y si ellos lo están escondiendo porque están haciendo algo a lo que nosotros, digamos, nos daría miedo o nos vayamos a molestar con ellos o que la gente de Estados Unidos se moleste con su gobierno y pase algo? Porque digamos que lo del proyecto Abigail es cierto, si no ha salido a la luz es por algo, pero si llegara a salir a la luz, ¿qué pensaría la gente de Estados Unidos de que en el área 51 soldados estadounidenses le hicieron eso a a una muchacha, a una chama? O sea, al pensar en eso, uno se da cuenta de que a lo mejor no es tanto la confidencialidad, sino la reputación. Sí, imagínense el nivel también de sanciones que le caerían a Estados Unidos, de la ONU, bueno, o sea, todas las organizaciones mundiales que se encargan de los derechos y todo eso, o sea, se le iría encima y bueno, no solo eso, o sea, sino que ya de verdad, y yo como ciudadano estadounidense, digamos, si lo fuera, y estaría con miedo de mi propio gobierno, ¿no? Me esconden cosas, lo que se zafa son cosas horrorosas, y no sé, o sea, eso da mucho para pensar, inclusive, como le digo, o sea, digamos que estuvieran haciendo cosas
para prepararse por algo que viene y que nadie sabe. Eh, deberían de, si fuera algo bueno, no estaría escondido. Deberían de sacar información, no lo sé. Otra cosa que se dice también, y eso es un caso que les voy a exponer un día que hablemos sobre un tema similar, que es sobre los viajeros en el tiempo. Había visto un documental sobre un viajero que supuestamente venía como del 85, una cosa así, y obviamente nunca falta un loco que ande diciendo que viene del futuro o del pasado, pero digamos, él traía objetos de esa época, o sea, traía una cámara. De hecho, digamos, supuestamente el momento que él tomó la foto fue que apareció en esta época. Él decía que le había tomado la foto a un ovni, ¿verdad? Y que cuando le cliqueó a la foto, fue que apareció en esta época. Digamos, se dice que, por ejemplo, la cámara que traía estaba completamente obsoleta para las fotos y todo eso, o sea, ya no había tecnología para revelarlas. Obviamente sí, pues supongo que de una u otra manera revelaron las fotos, pero digamos, se dice que lo habían alojado ahí mientras encontraban una respuesta clara. Digamos, yo digo, si es algo tan fuerte, mucha gente se va a volver loca y seguro por lo mismo es que tratan de ocultarlo. Mm, ¿Qué piensan ustedes sobre los Bueno, viajeros en el tiempo? Bueno, yo pienso personalmente de que tal vez existen porque sí se han visto evidencia, por ejemplo, yo una vez, aunque eso también puede ser un montaje, no lo sabemos, se han visto que imágenes de la Segunda Guerra Mundial, donde en el campo de batalla o en alguna base se puede ver un iPhone. O sea, es algo completamente loco, pero podría pasar. Y claro, ¿qué tal si, por ejemplo, los viajeros en el tiempo pasan por, digamos, alguna cosa? Por ejemplo, normalmente son del pasado, pero hay viajeros que dicen, bueno, según por varias fuentes, dicen que vienen del futuro y que se avecina una guerra. Esto pasó, por ejemplo, en 1997, cuando muchos conocen el caso de un hombre que dice ser viajero en el tiempo y lo más raro es que él predijo cosas que pasaron luego. Él predijo la llegada de, como él le decía, cajas con las que uno iba a manejar con su mano, o sea, como táctiles. Además, en sus palabras, que fue un papel que él que dio al gobierno, eso fue en Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C., donde él se apareció, él que proclamó muchas cosas que iban a pasar y que muchas han pasado. Pero lo más extraño es que proclamó una guerra donde se iban a utilizar luces y que se iban a utilizar luces dañinas. O sea, es algo que aún no ha pasado, pero y si en realidad pasó, lo más extraño es que una semana después dijeron que lo habían entrado a un a un programa en un manicomio diciendo que tenía demencia, que tenía esquizofrenia o alguna enfermedad, pero siempre que cambiaban la historia y muchos fueron a averiguar y nunca entró. Muchos dicen que lo mejor es algo que estaban planeando y fue silenciado por eso, o otros dicen que a lo mejor volvió a su tiempo. Hay muchas teorías de lo que ocurrió en ese sí, año. o sea, sí, es ¿Qué algo que es opinas tú, bastante Albert? controversial, o sea, sí, porque si tú varios videos, o sea, se han visto, desde que de repente aparece, o sea, no, es algo que puede ser bien puede ser un montaje o también puede ser algo real, o sea, porque imagínate que causa como un efecto, por ejemplo, como vi yo un video una vez que, o sea, otra explicación, que de repente todo iba bien, un tráfico normal, el carro de adelante de la persona que estaba grabando hizo como que de repente apareció, fue al lado de un camión, o sea, iba como fue en medio de la calle caminando y la persona lo tuvo que esquivar, o si no se lo iba a llevar también. Y ahí fue cuando yo dije, pero, o sea, ¿de dónde apareció?
y cada y cosas así, pues, que uno, de verdad, uno llega y se pega una y uno dice, pero ¿cómo fue que pasó eso? O sea, una explicación coherente que pueda explicar algo así. Y sí, siempre hay casos así, relativamente por todo el mundo, claro. Y sí, son cosas que hay que ponerse a pensar y analizar de decir, y claro, y desde un punto realista, porque uno no sabe si bien porque ahorita en el siglo XXI se puede hacer súper re mega fácil. Entonces, por eso es que uno a veces dice, bueno, la gente se ha creado como una persona, nosotros ya en esta época, en este año, ya actualmente, que la mayoría somos muy incrédulas, o sea, ya siempre pasa cualquier cosa, así sea paranormal, referente al mundo de todas eh, conspiraciones, ¿verdad? Teorías conspirativas, no se las cree porque, o sea, dicen ya, o sea, todo es un montaje. Empiezan a sacar, decir cosas así, que bueno, bien puede ser realidad o también puede ser un montaje. Entonces, por eso siempre existe esa duda. Pero sí, siempre hay que aclarar ese tema y siempre analizarlo desde un punto real. Me parece espectacular analizarlo desde un punto realista porque a tirar información que ahí es cuando vamos a ver en realidad si es verdad o es mentira, porque claro, es una información que ya hayan documentado otras personas que digan no, entonces, ¿verdad? O sea, eso hay que tomarlo en cuenta también con este tipo de... Sí, digamos, hay cosas, sí, pues, digamos, bueno, hay muchas cosas, o sea, hay muchas teorías conspirativas, por ejemplo, o sea, han filtrado un video sobre, que lo pueden encontrar en YouTube, sobre lo que son unas estructuras que se encontraron en la luna, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas que daría para muchísimo más. Pero bueno, en fin, ya se nos está acabando el tiempo. Este video lo vamos a subir mañana 12 de diciembre porque queremos poner ciertas imágenes para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando. O sea, creo que hemos sido muy explícitos también, pero mucha gente también quisiera ver esas imágenes, además de obviamente escucharnos. Son muchísimas cosas que se podrían hablar, desde, por ejemplo, no nos fuimos mucho por el tipo de armas que estaban creando. Por ejemplo, cuando dijimos lo de las bombas sónicas, ellos hablaban también sobre lo que eran un tipo de armas que, digamos, disparaban una onda de sonido que podía reventar los órganos internos de cualquier persona. Entonces, o sea, ni siquiera hacía falta una bala, simplemente era una onda de sonido. Son cientos de teorías. Y si a ustedes les parece, creo que podrían dejarnos un like, un comentario de que en qué tema en específico quisiera que profundicemos. Entonces, no sé si quieren decir algo para despedirse, chicos. Este, Sí, bueno, yo quería decir, bueno, sí, Dale, Ari. bueno, mira, bueno, yo quería decir que todo lo que hablamos aquí es de nuestra opinión, no estamos ni negando ni afirmando lo que estamos diciendo, es solo lo que nosotros sabemos y de nuestra perspectiva. Y bueno, también les quería decir que si quieren que profundicemos sobre diferentes teorías conspirativas o alguna teoría que les interese a alguno de ustedes, como dijo Ulises, lo pueden dejar en los comentarios para luego hacer otro podcast sobre eso y que ustedes sí, es verdad. puedan informarse más. Sí, sí, Y bueno, bueno, yo con sí, eso yo me también digo despido. lo mismo, o sea, estamos aquí hablando, simplemente es una conversación que tiene muchos puntos de vista y bueno, la mayoría somos, como por decir, imparciales, o sea, algo que estamos ahí medio dudando, pero sí tenemos que llegar más o menos a una conclusión, ¿verdad? Y bueno, en realidad, en mi caso, mi conclusión es que sí, o sea, el Área 51 es un lugar de mucho misterio, mucha controversia, que de verdad debería seguirse investigando y tomar importancia porque uno no sabe qué tipo de aberraciones estén dando en estos momentos allí, porque uno no sabe. Pero en realidad sí, mi conclusión sería que el Área 51 todavía sigue siendo para mí
un lugar en donde se siguen experimentando con todo tipo de cosas, con todo tipo de armas biológicas y de todo tipo, y sobre todo en lo sobrenatural, porque también hay ciertos aspectos que también deben hablarse en lo sobrenatural, puestos extraterrestres y con todo ese tipo de cosas, porque sí, sí son algo, un tema bastante largo y sí es creíble porque se ha, este, como te digo, se ha verificado a nivel mundial que hay muchas cosas que tienen que ver con los extraterrestres y con todo lo que se maneja supuestamente allí en el área 51. Esa sería mi Chicos, oye, no sé qué les parece, chicos, y también, no sé, chicos, qué les parece si también, bueno, podríamos dar la opción de que si algún oyente quisiera participar, simplemente nos envía un mensaje a nuestro Facebook, igual aparecemos como Curiosidades y Más Podcast. Y sí, no sé qué les parece, si sería bonito que algún oyente que le interese comentar ahí abajo y que nosotros lo incluiríamos futuro en propiedad. una de estas pláticas que hacemos diariamente. Ok, bueno, entonces gente, buenas noches, que la pasen muy bien y recuerden que esto siempre, siempre lo hacemos desde nuestro punto de vista.